Hola, bienvenidos al tema de la geografía, el conocimiento del mundo y las habilidades. ¿Cuáles son los contenidos que estudiaremos? La cartografía, la forma de representación terrestre y la red de coordenadas geográficas. ¿Qué es la cartografía? ¿Cuál es la definición que estudiaremos? La cartografía es una mezcla única entre la ciencia, el arte y la tecnología y requieren una variedad de conocimientos y habilidades profundas por parte del cartógrafo. También debemos de entender que la cartografía se ocupa de agrupar y analizar medidas, datos de regiones de la Tierra, para representarlas gráficamente en distintas dimensiones lineales. Y entonces aquí tenemos una pequeña división de cómo podemos dividir la cartografía. Cartografía general, que son mapas que se elaboran para una audiencia general con diversas referencias. La cartografía temática, que se encarga de elaborar mapas con temas muy específicos. La cartografía digital, utilizada en la tecnología informática y la representación gráfica para mapas. Y la cartografía automatizada, incluye un conjunto de técnicas y herramientas para la elaboración de mapas, y aquí vemos algunos ejemplos. Vamos a ver también qué son las proyecciones. Es un sistema de representación gráfica que establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de la superficie plana, como un mapa. Estos puntos se localizan auxiliándose de la red de meridianos y paralelos, que estos forman una malla. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de esas proyecciones, y si ustedes se fijan, hay paralelos y meridianos en cada una de esas representaciones que a continuación estudiaremos. La proyección cilíndrica, aquí tenemos un ejemplo. Usan un cilindro tangente y se adapta a la esfera terrestre, colocándola de tal manera que los paralelos de contacto se ven reflejados como lo vemos ahí. Ahí tenemos el círculo, la circunferencia y tenemos la proyección que se adapta al círculo que tenemos ahí. Y ahí tenemos la malla de meridianos y paralelos sobre el cilindro. Otra proyección es la proyección cónica. Como lo vemos aquí en la imagen, vemos que esta proyección cartográfica representa los mapas elaborados mediante proyecciones cilíndricas. Toma la anterior para hacer otra proyección. Es una proyección tangente que coloca una línea con otra que proyectan los elementos de la superficie esférica terrestre sobre una superficie geométrica. Aquí vemos la imagen de lo que es una proyección cónica. Proyección polar es una proyección muy usada para realizar los mapas de esas regiones, para localizar toda la región y así poderla ubicar. La proyección de Good. La proyección cartográfica homolocena de Good está diseñada para minimizar la distorsión para todo el mundo. Es una proyección de áreas equivalentes pseudocilíndricas, como lo vemos ahí en la imagen, ininterrumpida. Y se llama así porque quien la desarrolló fue John Paul Good. La proyección de Morway es una proyección cartográfica equitativa. Es también pseudocilíndrica, usada generalmente para mapas de tierra o para mapas de cielo nocturno. La proyección fue publicada por primera vez por el matemático y astrónomo Carl Morway en 1805. Estudiaremos las imágenes satelitales o imagen de satélite. Se pueden definir como la representación visual de la información capturada por un sensor montado en un satélite artificial. Estos satélites son los que tienen sensores y esos sensores son los que recogen esta información sobre la superficie de la Tierra. Estas imágenes satelitales nos dicen entonces qué es lo que está pasando o hacia dónde me quiero dirigir también. También vamos a estudiar otras formas de representación terrestre. Los mapas. La palabra mapa es de origen cartaginés, que significa mantel. Es una representación total o parcial de la superficie curva de la Tierra sobre una superficie plana. Una representación convencional y reducida de la superficie terrestre o de una parte de esta. Pero hablar de los mapas también tenemos que hablar de las ventajas que estos tienen. Podemos decir que los mapas son de fácil manejo porque yo puedo leerlo con facilidad, pero también son baratos y representan muchas veces un espacio mayor que la esfera terrestre, porque los mapas pueden haber de diferentes dimensiones, pero no solo tiene ventaja, también tiene desventaja. Una de las desventajas es su representación es una superficie plana, ¿verdad? Pero nos perdemos entonces de la verdadera superficie en la que está la Tierra, que es una superficie curva. También tenemos que la superficie de la Tierra van a representar deformaciones y estas van a estar plasmadas dentro de los mapas.
Los mapas, según su superficie, se pueden clasificar en planisferio. ¿Qué es un planisferio? Es la que representa la totalidad de la Tierra. Representa todo lo que hay en la superficie de la Tierra. También están los mapas generales, que representan nada más el continente o la superficie que usted quiere estudiar. Pero también están los particulares, que representan un país o una región. Los mapas según los objetivos también se pueden dividir en dos. Mapas generales, también llamados mapas de referencia, son representaciones de características geográficas, políticas y culturales de la superficie de la Tierra. Y los mapas temáticos son representaciones de aspectos o eventos que se encuentran o ocurren en un territorio determinado. Tenemos que los mapas temáticos se pueden dividir en mapas físico, político, económico, militar, histórico y geológico. Pero los mapas físicos dentro de los mapas temáticos los podemos dividir también en orográficos, que es el relieve, hidrográficos, los ríos, y meteorológicos para estudiar los climas. Estudiaremos la esfera o globo terráqueo. Es una representación cartográfica de la superficie de la Tierra. Es la mejor manera de representar la Tierra debido a la similitud entre la forma del planeta y el modelo reducido en el que se presenta. ¿Cuáles son las ventajas de la esfera o el globo terráqueo? Una de las ventajas es que por poseer una superficie curva puede representar tanto los continentes como los océanos de una manera visual agradable y muy parecida a la realidad. Otra puede ser que se pueden establecer distancias entre los continentes y es una de las mejores representaciones de la Tierra. Ahora hablaremos de las desventajas. En una esfera no se pueden ver los dos hemisferios al mismo tiempo, por ejemplo, o veo uno o veo el otro, pero los dos no los puedo ver. El continente en la formación, en la ubicación en la que está, hay muy poca información y las áreas aparecen muy reducidas y, por ejemplo, hay países como el nuestro que en un globo terráqueo es muy pequeño lo que se puede ver y a veces es hasta imperceptible. Aunque las esferas no sean muy grandes, su manejo resulta difícil porque hay que sostener y girar de acuerdo a la ubicación que usted quiere investigar. Y su valor económico es elevado. ¿Por qué? Porque están hechos de materiales delicados para poder representar algo visible y que sea con mucha similitud a la forma del planeta. Lectura e interpretación de mapas. Es el conjunto de técnicas usadas para descifrar los diferentes símbolos que se encuentran en el mapa y darle a dichos símbolos una imagen mental que tenga sentido para el espectador, quien lo está leyendo o quien lo está elaborando. Estas técnicas dependen de la capacidad visual y el conocimiento del individuo, ya que a través de una buena capacidad visual o percepción se reconocen o discriminan no solo los símbolos particulares, sino también la estructura y el dibujo del mapa, saber lo que vamos a hacer. Si el individuo además tiene el conocimiento, está en capacidad de interpretar los símbolos y darle significados. Este significado dado a los símbolos se le llama como signos convencionales. Por ejemplo, yo aquí tengo una en la imagen que esta nosotros le llamamos rosa náutica, que es la que nos ubica el norte, el sur, el este y el oeste. Vamos a hablar de la red de coordenadas geográficas, que era la cuadrícula que nosotros vimos anteriormente. ¿Qué son las coordenadas? Un sistema de coordenadas geográficas es un método para describir la posición de la ubicación geográfica en la superficie de la Tierra, utilizando mediciones esféricas que le llamamos latitud y longitud. Se trata de mediciones de los ángulos en grados, desde el centro de la Tierra hasta el punto en la superficie de la Tierra representada como una esfera. Y lo vemos aquí, lo vemos en grados. La que nos divide, en este caso el Ecuador, tiene 0 grados. Y luego la latitud va a subir 30 grados, 90 grados, 60 grados y 90 grados. Y va a bajar menos 30 grados, menos 60 grados y menos 90 grados. Y ahí lo vemos también en los meridianos. Está el meridiano 0, ¿verdad? Y es el que nos da la longitud. ¿Cómo se dividen las coordenadas? El sistema de coordenadas geográficas en la esfera se dividen en partes iguales y se suelen denominar en grados. El sistema de coordenadas consta de las líneas de latitud y longitud. Las líneas de longitud van de norte a sur y miden los grados de este a oeste. Desde el meridiano 0, que es el meridiano de Greenwich, y las líneas de latitud van de este a oeste y miden los grados hacia el norte y hacia el sur del Ecuador. Entonces aquí tenemos la imagen. La latitud se divide en norte y sur, y la longitud se divide en oeste y en este, que son los paralelos.
Es el círculo formado por la intersección del geoide terrestre, la forma en la que está la Tierra, con un plano imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Aquí lo ven. El ecuador es un círculo imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Por lo tanto, es único. Este círculo equidistante de los polos divide la Tierra en dos hemisferios. La parte de arriba, hemisferio norte, que abarca del ecuador hasta el polo norte, y el hemisferio sur, que comprende desde el ecuador hasta el polo sur. A esto le llamamos entonces paralelo, y el paralelo más importante es el ecuador. Vamos a estudiar los 4 paralelos particulares que tenemos. Este es el trópico de Cáncer. El trópico de Cáncer está arriba del ecuador a los 23.5 grados norte. Tenemos también el trópico de Capricornio. Si se fijan, aquí varía. Ya no está arriba, sino que está abajo del ecuador y está a 23.5 grados sur. Y también tenemos el círculo polar ártico, está arriba, cerca del polo norte. Y está el círculo polar antártico, que está abajo en el polo sur. Los meridianos son las semicircunferencias máximas imaginarias del globo terrestre que pasan por los polos. Van de polo a polo, así como lo vemos en la imagen, de norte a sur. Así son las semicircunferencias. Son líneas imaginarias cuya utilidad principal es poder determinar la posición, la longitud. A eso le llamamos longitud de cualquier lugar de la Tierra respecto a un meridiano de referencia. Y nuestro meridiano de referencia es el meridiano 0 o el meridiano de Greenwich. También sirve para calcular los usos horarios. Un uso horario es cuando nosotros determinamos cuál es la hora en un determinado país de acuerdo a su longitud. Formas o instrumentos de orientación. Aquí tenemos 4. La primera es la brújula. Es el instrumento que utilizamos donde lo que nos registra es el polo magnético de la Tierra, que está al norte. El Sol, por medio de él vemos o calculamos la hora de acuerdo a la posición que el Sol tiene la estrella polar. Esta ha servido desde la antigüedad, ya que según los navegantes era la que se utilizaba para dirigirlos. Y los mapas, que son muy conocidos por cada uno de nosotros. Ahora vemos lo que le llamamos planisferio de usos horarios. Son las líneas que van de norte a sur, de polo a polo. Y en este planisferio de usos horarios lo que nos dice es las horas en las cuales nosotros dividimos el día y a la misma vez dividimos la ubicación de esa hora respecto al país. Entonces, si nosotros vemos el meridiano más importante, es el meridiano de Greenwich y es el meridiano 0. A partir de aquí, las horas se suman si vamos a la derecha o se restan. Por ejemplo, en Europa es la 1 de la tarde y en América, en Centroamérica, por ejemplo, van a ser las 7 de la mañana. Entonces, ahí es donde vemos que cambia y cambia cada 15 grados. Es cada 15 grados que existe esta división. Bueno, gracias por su atención y los espero en el siguiente tema.